Señoras y señores, estimados participantes, bienvenidos a este webinario que es una preparación para las negociaciones de la CDB sobre las IDS. Vamos a reflexionar sobre los resultados del segundo diálogo global sobre la información de secuencias digitales, IDS. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Somos conscientes de las diferencias de usos horarios, así que valoramos mucho su participación. Dicho esto, vamos a comenzar con las observaciones iniciales del señor Coronbi Matibe del Departamento de Bosques, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica y luego el señor Gaute Boyd Hansen del Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega. Ambos representarán a los gobiernos de Noruega y de Sudáfrica, que son los anfitriones del diálogo sobre las IDS. Señor Matibe, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Antes de formular mis breves observaciones, quiero señalar que poco después de mis observaciones deberé partir rumbo a otra reunión, lo que no elimina en absoluto a la maravillosa labor que se está realizando de manera colectiva. Mis colaboradores permanecerán aquí. Muchas gracias. Ahora sí, distinguidos participantes de todas las regiones de las Naciones Unidas, la Secretaría del CDB invitó a expertos a pronunciarse a grupos de partehabientes. Señoras y señores, es para mí un gran placer darles la bienvenida en nombre del gobierno de Sudáfrica a esta importante sesión de retroalimentación sobre el segundo diálogo global sobre información de secuencias digitales sobre recursos genéticos que tuvo lugar del 26 de junio al 13 de julio de este año. Este diálogo se basó en las conclusiones del primer diálogo global sobre IDS y las conclusiones también de las iniciativas presentadas por la Secretaría del CDB y los copresidentes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el marco de biodiversidad post-2020. Distinguidos participantes, es un honor reconocer que el diálogo global sobre IDS, organizado por la Iniciativa de Desarrollo de Capacidad en el contexto de la Alianza Estratégica de Noruega y Sudáfrica y en colaboración con la Secretaría como parte de los preparativos para el proceso oficial que comenzará con la reunión del Grupo de Composición Abierta 3, que tendrá lugar del 24 de agosto de 2021 hasta el 3 de septiembre de este año, y llevará a la conferencia de las partes 15 del CBD, el COP-MOP 10 y el COP-MOP 4. Es importante reconocer que la convocación del segundo diálogo fue muy difícil debido a la pandemia de COVID-19. A nivel mundial y regional hubo otras reuniones que también se vieron afectadas. Poder organizar este diálogo en forma virtual fue un último recurso después de varios intentos, para que no termináramos perdiendo el impulso generado en Pretoria a partir de 2019. Espero que los resultados del segundo diálogo global ayuden en los preparativos para las negociaciones ulteriores sobre IDS. Sudáfrica se enorgullece en ser parte de la comunidad de naciones dedicadas a garantizar la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos y una participación equitativa y justa en los beneficios a partir de la utilización de los recursos genéticos, incluida la IDS, y esto para las generaciones actuales y las futuras. Por último, señor presidente,
Quiero expresar mi solidaridad a todos y mis condolencias a quienes han perdido seres queridos debido a la pandemia. Con estas observaciones, espero que esta sesión de preparación ayude a seguir impulsando la labor sobre IDS en el marco de la biodiversidad posterior a 2020 y el protocolo de Nagoya. Les deseo a todos que puedan celebrar deliberaciones fructíferas. Gracias por su amable atención. Le paso ahora la palabra a mi homólogo noruego. Muchas gracias, señor Matibe. Espero que me puedan escuchar y ver. Muy bien, gracias, estimados participantes, copresidentes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. En nombre del Gobierno de Noruega, quiero darles las gracias por participar en el segundo diálogo global celebrado conjuntamente por Noruega y Sudáfrica. Es oportuno, en verdad. Los copresidentes señalaron que las decisiones de carácter complementario de la conferencia de las partes podrían abordar aspectos conexos como movilización de recursos, creación de capacidad y un enfoque estratégico de largo plazo para la incorporación, así como otros temas conexos, por ejemplo, la información sobre secuencias digitales. Ahora estamos yendo rumbo a la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y también hacia la COP15. Me complacen los debates celebrados en los grupos regionales y también los resultados, si bien habría preferido estar en Pretoria o en Ciudad del Cabo conversando mientras compartíamos un té o un vaso de vino. Como ya dije, espero que de todos modos logremos llegar a eso. Hemos tropezado con algunas dificultades técnicas debido al entorno virtual y eso ha limitado la participación en cierto modo. Eso lo hemos visto también en las reuniones sobre IDS. Nos enorgullece también decir que las conversaciones están avanzando, incluso en medio de este entorno de pandemia. Junto con el gobierno de Noruega, hago llegar mi solidaridad a quienes han perdido seres queridos. Muchos colegas también en la iniciativa de desarrollo de capacidad de IDS se han visto afectados por esta situación. Los acompañamos con nuestra solidaridad. Doy las gracias a nuestros homólogos de Sudáfrica por su enérgica colaboración en este entorno tan complicado sobre este tema tan importante. Y naturalmente doy las gracias a la iniciativa por su competencia, diligencia y ardua labor, y también por las contribuciones que han aportado a través de la Secretaría del CDB. Algo muy importante para los partehabientes a partir de ahora es cómo podemos lograr la mayor capacidad de transformación y cuánto nos atrevemos a ser transformativos en esta situación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por sus amables palabras. A ambos oradores les agradezco. Me disculpo, no me presenté. Mi nombre es Andreas Drifts. Soy parte de la iniciativa de desarrollo de la capacidad y hoy actúo como facilitador. Pasamos ahora al informe y al programa. Lamentablemente tengo dificultades para cambiar mi pantalla. Ahora sí. Ya tenemos aquí la agenda. Escuchamos las palabras de bienvenida de los anfitriones y ahora vamos a pasar al informe. Voy a hacer una breve presentación acerca del objetivo y el proceso durante las reuniones que celebramos en el marco de este diálogo. Y luego el cogestor de la iniciativa nos informará acerca de los resultados y conclusiones principales. Posteriormente, habrá una reflexión a cargo de nuestros estimados colegas
Marco Bagley, Tim Hodges, Paul Odham y Rachel Weinberg, acerca de los resultados y el posible camino a seguir desde sus perspectivas en el ámbito particular de sus conocimientos, y luego finalizará la reunión con palabras a cargo de los copresidentes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, Basil Van Abre y Francis Oakville, quienes nos presentarán sus aportaciones acerca de la manera en que desean abordar este tema de la IDS en la reunión futura. Pasamos ahora a los objetivos. En el contexto del diálogo normativo sobre IDS y las negociaciones futuras, consideramos que el objetivo para este diálogo se vería beneficiado si identificáramos ámbitos en los que ya existen convergencias o posibles convergencias y también las divergencias que aún restan, y también que nos dedicáramos a ver por qué existen esas posibles divergencias. Participaron alrededor de 80 participantes de 45 países diferentes en las diferentes reuniones. El diálogo se celebró en el marco de las normas de Chatham, lo que implica que ni la identidad de los oradores, ni los participantes, ni su filiación va a ser revelada. Por lo tanto, el informe no llevará identificaciones personales. Eso se hará antes de que tenga lugar en agosto la reunión del grupo de trabajo. El diálogo se estructuró en 3 partes. Hubo una reunión global del 28 de junio para iniciar el diálogo. Ello fue seguido por una serie de reuniones basadas en zonas horarias para profundizar el diálogo, es decir, una reunión para el Asia y el Pacífico, una para África, Asia Occidental y Europa, y otra para el continente americano. Y esta serie de reuniones fue sintetizada en otra reunión de carácter global que tuvo lugar el 13 de julio, hace una semana, un par de semanas. ¿Dónde comenzamos? Nos centramos en los criterios marco propuestos por la Secretaría del CDB. Eso se mencionó en el webinario, tercer webinario, y que también aparece en el documento para el Grupo de Trabajo de Composición Abierta número 3. Como punto de partida, examinamos las convergencias y las divergencias y nos pareció que lo mejor sería centrarnos en la eficacia para lograr objetivos y también centrarnos en cuáles serían los objetivos, a saber, generar beneficios equitativos en cuanto a la IDS, también facilitar el acceso a la IDS sin alterar la investigación y el desarrollo, contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible. Durante las deliberaciones, naturalmente, se plantearon algunas cuestiones que van a ser tratadas en las negociaciones junto con otros criterios establecidos por la Secretaría. El eje de nuestras deliberaciones fue hablar sobre participación en beneficios. Para estructurar estas deliberaciones, en la primera parte, en la primera reunión de carácter global, nos centramos en determinar cuál es la realidad actual en cuanto a la prestación de beneficios justos y equitativos a partir de la IDS y la facilitación del acceso a la IDS sin alterar la investigación y el desarrollo, cuál es la situación en cuanto a los objetivos que buscamos
teniendo en cuenta la cuestión de la conservación y el uso sostenible en aras del desarrollo sostenible, y sobre la base en lo que se identificó como realidad actual, y eso se hizo en las reuniones en la parte 2, las reuniones por usos horarios, pasamos a tratar de determinar qué hay que hacer, cuál debería ser el estado que se desea en este sentido y de qué manera se reconocería que esta situación ideal se ha logrado. Esta situación ideal, digamos. Esto se hizo en grupos separados en las diferentes reuniones zonales y recibieron seguimiento en las diferentes zonas. Hablamos de los cambios que se necesitan y luego, tanto en los distintos grupos como en los plenarios, tratamos de identificar de qué manera cada grupo podría contribuir para lograr que ese deseo se convierta en una realidad. Es decir, ¿qué pueden contribuir ustedes para lograr ese deseo? No tanto qué es lo que tendrían que cambiar otros, sino ustedes mismos. Todo esto se sintetizó y fue presentado en la tercera parte, en esta reunión global, en la que se debatieron las conclusiones y se consolidaron las conclusiones también. Hubo observaciones de distintos participantes, de distintos partehabientes, gobiernos, la comunidad de investigación, la comunidad empresarial y naturalmente también los representantes de las poblaciones indígenas, las comunidades locales y la sociedad civil. Con esto finalizamos la información acerca del proceso. Les he brindado un breve panorama general y ahora le paso la palabra a mi colega Suel Al-Janabi, que se referirá a las conclusiones y conclusiones del diálogo. Adelante. Buenos días o buenas tardes, según donde quieran que estén. Gracias, Andreas, por haber presentado esta perspectiva. Quiero guiarlos a partir de los aspectos, sobre la base de los aspectos sustantivos que se abordaron en el diálogo y brindarles en cierto modo un panorama general. Lo que vemos aquí, estos son los grupos que fueron apareciendo durante las deliberaciones. Algunos son puntos de partida, digamos así. Y quiero entonces brevemente referirme a estos elementos. Como verán, hay algunos que están relacionados con la participación en los beneficios, en el lado izquierdo, con la IDS y con la necesidad de no alterar la investigación y el desarrollo y promover un acceso o facilitar el acceso. Y también hay otros temas que no se pueden atribuir ni a un grupo ni a otro. Esos son los que aparecen en el centro de la diapositiva. Una de las cuestiones que se plantearon fue cómo lograr un equilibrio entre los beneficios societarios, los monetarios y los monetarios, cómo informar al respecto. Algunos dicen que el uso de la IDS genera beneficios societarios, vacunación, etcétera. Ese fue uno de los grupos. En cuanto a la movilización de recursos en apoyo de la conservación y el uso sostenible, es algo transversal. Naturalmente, se plantearon muchas cuestiones en este sentido. Un elemento, y eso también lo vamos a abordar en una etapa ulterior, es la cuestión del uso de productos compuestos. Con frecuencia ocurre que hay
un producto para el que se utilizan muchas secuencias. Entonces, ¿cómo gestionar esa situación? No se debatió tanto esta cuestión, pero en cierto modo sí. Se planteó la cuestión del lapso que transcurre entre el acceso y la participación en los beneficios, en especial en materia de IDS. Hablamos de secuencias y si después de la investigación, el desarrollo, qué es lo que se puede aprender aquí a partir del artículo 8 del protocolo de Nagoya. Pasamos ahora al lado derecho de la imagen. Hablamos de cuestiones relacionadas más bien con la facilitación del acceso sin alterar la investigación y el desarrollo. Hablamos de bases de datos o series de datos, su dimensión, su accesibilidad. Hay bases de datos públicas, otras que son privadas. Algunas tienen la propiedad de los datos, otras no. Si en el futuro se crea un sistema, entonces, ¿cómo se trataría esta cuestión de las diferencias de dimensiones y los planes de gobernanza de las bases de datos? También la necesidad de establecer una comparación entre distintas bases de datos. También está el papel de los acuerdos de transferencia y los términos y condiciones. Fue un tema también muy importante, al igual que los vínculos, para poder aprender algo en cuanto a los términos y condiciones, teniendo en cuenta los acuerdos de transferencia a partir de lo que pasó con la pandemia y las decisiones de la OMS. En ese sentido, también está la cuestión del rastreo y el seguimiento del uso de la IDS y también, en otro sentido, la cuestión de los recursos genéticos, de dónde proceden las secuencias, para tratar de evitar o minimizar las complicaciones. O la utilización del rastreo y el seguimiento, y también la proporcionalidad y la certidumbre jurídica, no solo por parte de los usuarios, sino también los que aportan recursos genéticos y los que los utilizan. Entonces, en cierto modo, ambas partes tienen necesidades. Lo que surgió muy claramente en los diálogos regionales fue las consideraciones de las cuestiones de las poblaciones indígenas, comunidades locales con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, pero también lo que se denomina el conocimiento tradicional encarnado en estos recursos, los ecosistemas establecidos por la humanidad, por las comunidades indígenas, y también la influencia y la repercusión que esto tiene en los recursos genéticos y en la IDS. Es un ámbito de discusión que también hay que tener en cuenta y que está vinculado también con todos los otros elementos. Está el papel potencial de las metadatas, las identificaciones nacionales o los registros de conocimientos tradicionales que se podrían asignar o atribuir, y también el tema de la descarga, la comparación, el contraste. Todo esto comparado con el uso de secuencias únicas con un origen conocido. Ya mencionamos la cuestión de los usos compuestos y también apareció algo no muy discutido, apareció en estos temas, es la necesidad de brindar capacidad a todos los países y partehabientes, no solo para que utilicen, sino que también generen, puedan acceder a la información de secuencias digitales y también puedan aprovechar los beneficios y vincularse, todo esto vinculado también con disposiciones conexas del CDB, como el 17, 18 y 19. Este fue el campo de juego y ahora quizás
Andreas, podríamos ver los resultados en la siguiente diapositiva. Volvamos una para atrás. Omití algo importante. Hay algo que aparece en la parte de atrás, es MLS. En todos los diálogos y también en los que marcan este diálogo está la cuestión de los sistemas multilaterales, MLS en inglés, que respaldan toda esta cuestión. Y parte de la solución apareció de manera muy clara y también en la parte derecha, en el ángulo superior derecho, pueden ver que si se establece un sistema de gobernanza para la IDS, esto repercutiría en los 3 objetivos del convenio. Creo que ahora sí podemos pasar a la imagen siguiente. De las deliberaciones, lo que pudimos ver y escuchar fue que hubo ciertas convergencias. Es necesario establecer una definición en cuanto a la IDS. También hay convergencia en cuanto a que el uso de la IDS debería producir beneficios tanto monetarios como no monetarios, que los produce, y que los beneficios que se generan a partir de la IDS se deberían compartir de manera más equitativa para evitar cualquier tipo de desequilibrio, que la participación, los beneficios que derive de la utilización de la IDS debería también llegar a los guardianes. La conservación de la biodiversidad, incluida naturalmente la cuestión de las comunidades indígenas y las poblaciones locales. Y esto viene acompañado con el siguiente punto. Eso viene con el tema del acceso y si el acceso debe de ser abierto. Esto fue acordado por todos, pero no necesariamente que fuera gratuito. Hay una diferencia entre abierto y gratuito. El acceso abierto, por supuesto, debe mantenerse para no perturbar la investigación y desarrollo y el flujo, acceso a la IDS para los grupos de menos recursos. Sobre el tema del puesto sobre el conocimiento tradicional, también se habló y se acordó que añadiría valor científico por una parte y por otra parte apoyaría el reconocimiento de los proveedores y el desarrollo de las capacidades, el apoyo financiero para cerrar la brecha entre los conocimientos y las habilidades. Y no un banco de datos no puede hacer un préstamo. Algunos tienen distintas orientaciones, distintos focos y deben de cooperar para aumentar la transparencia del valor científico de toda esta información. También se dijo que todos los grupos, y se acordó también que el mundo exterior todavía no sabe mucho sobre cómo se utilizan estas secuencias y cómo contribuyen a la sostenibilidad y a la conservación. Existe una necesidad de mayor comunicación en este sentido y ser más explícitos. Algunos temas clave. La participación de beneficios debe de manejarse por parte de los custodios de los recursos. Aquí uno de los temas importantes fue cómo tratar
la relación entre los conocimientos tradicionales, la IDS, y todo lo que es parte de estas deliberaciones. La lógica aquí sería que lo que está en amarillo muestra la convergencia y hay otros elementos en gris claro que se examinaron también. Y el gris más oscuro fueron los temas en donde había divergencia. También podemos ver que hay recuadros o puntos en la columna de la izquierda. El enfoque multilateral para la participación de beneficios, como el sistema IDS ya es en sí un sistema multilateral. Y en ese sentido hay dos líneas de pensamiento de que los beneficios pueden llegar a los custodios separadamente de la proveniencia de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional, y que esto es el caso según cuando la proveniencia de los recursos no se puede determinar. También puede llegar a los custodios mediante un sistema de rastreo con datos dentro de los conocimientos tradicionales integrados. También hubo dos opiniones, quizá también son sistemas que podrían complementarse, pero algunos participantes exigen que este sistema necesitan enfoques bilaterales y otros rechazaron los enfoques bilaterales por completo. Así que ahí hay divergencia en este tema. Como ya dije, hay convergencia respecto a la necesidad de mantener el acceso abierto y también de que este acceso abierto no necesariamente significa que sea gratuito. Los participantes también estuvieron de acuerdo que para compartir esto serían necesarios algunos términos y condiciones, pero también acordaron que la participación de beneficios también debería de basarse en cómo se comercializan, señalando vínculos con los derechos de propiedad intelectual y lo que presentó opiniones divergentes fueron los términos y condiciones, si es que y de qué tipo tendrían que ser en el punto de acceso o si existirían. Ya se mencionó que el IPLC y los conocimientos tradicionales deben estar en contacto con la comunidad científica, con las producciones locales. Hay valor en los conocimientos tradicionales, tanto para la comunidad científica como para otros, y también se apoyarían las condiciones de los suministradores de conocimientos tradicionales con divergencias. Sí, debe de haber impuestos y deben ser voluntarios o no. Y lo que es importante y las opiniones, las personas en las comunidades locales, el conocimiento informado sobre el uso de los conocimientos tradicionales, y esto se apoyaba o ahora está el tema del desarrollo de las capacidades.
En otros foros, otras contribuciones, han habido otras contribuciones y hay mucha convergencia internacional sobre la necesidad del desarrollo de las capacidades y apoyo financiero para los conocimientos tradicionales en distintos países. Esto debe de ser parte del sistema IDS. Esto es parte de participación de beneficios. Quizá la convergencia sea mejor término. Había más opiniones sobre quiénes deben ser los beneficiarios y cómo debe de utilizarse el desarrollo de las capacidades y las finanzas. Sí, debe de ser mediante toda esta información y proporcionarla o ir un paso más allá con los esfuerzos de conservación y de sostenibilidad. Una divergencia interesante fue quién debe de entregar y pagar por el desarrollo de las capacidades para la conservación de recursos. Serían los protagonistas o, o serían los países o los usuarios, pero ¿quién haría este desarrollo de las capacidades? ¿Sería una obligación en el convenio, el protocolo de las partes o para los usuarios o ambos? Ahí hubo opiniones divergentes. Los conjuntos de datos grandes respecto a los beneficios monetarios y no monetarios, los participantes estuvieron de acuerdo en que el acceso a estos conjuntos de datos grandes es esencial para la investigación y desarrollo de productos en la investigación biológica moderna, donde hay más claridad respecto a la participación de los beneficios no monetarios y societarios. Hubo opiniones divergentes, sobre todo particularmente lo que se desprende del tema de que en qué medida las secuencias de señales son valiosas para los productos comerciales. Para terminar mi intervención, estos son algunas de las citas interesantes para terminar con el diálogo global y espero que esto pueda estimular las deliberaciones futuras sobre estos puntos. Se dijo que el IDS en la manera en que se está utilizando es diferente fundamentalmente de la manera en que los recursos genéticos fueron contemplados por aquellos que negociaron el protocolo o el CDB. Estamos pasando a otras alturas aquí. Estamos tratando un animal diferente. También el hecho de que esa declaración de que no hay una delimitación clara entre los usuarios académicos y comerciales, la continuación de investigación aplicada a comercial no debe de incluirse porque puede ser muy fluido. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita opciones detalladas, evaluadas y costeadas para poder hacer una evaluación del impacto. Tenemos un conflicto de metas, por una parte, para hacer algo muy
seguro y muy firme. Y por otra parte, que sea muy sencillo, costo eficiente, eh, con la consideración del acceso abierto, es algo muy difícil. ¿Necesitamos acaso pensar más grande? Aquí tenemos ideas de que la biodiversidad debe de pagarse, deben pagarlo todos los que sacan beneficio de ello, y el punto de partida debe de ser la movilización de recursos. El punto de partida es que no debemos olvidar que necesitamos conseguir dinero para el uso de conservación y sostenible de estos recursos, y dentro de los mismos lineamientos que hay algunos grupos que no están de acuerdo con el sistema multilateral de intercambio como sistema único. Eso se ha reiterado, pero sería útil volver a visitar el enfoque global del IDS. No solo IDS, sino los recursos genéticos tradicionales vinculados con un mecanismo global. Estas son algunas de las voces que se escucharon al final de diálogo global. Uno de los puntos esenciales, y los voy a leer, el motivo de la divergencia es la atención de los suministradores para tener un proceso de consentimiento de parte del usuario, la facilidad administrativa para no perturbar la investigación y desarrollo. Muchas gracias por su atención a esta sesión de información. La siguiente diapositiva. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro panel para que reflexione sobre estos resultados. Tenemos a Margot Bagley de la Facultad de Leyes de la Universidad Emory en Atlanta, Tim Hodges, profesor en la Universidad McGill en Montreal, y también el doctor Paul Oldham de One World Analytics en Lancaster, Reino Unido, y Rachel Weinberg, también profesora en la Universidad de Cape Town. Y ahora le voy a dar la palabra a Tim, que se presentó voluntario para dirigir este panel, y estoy en espera ansioso de escuchar sus observaciones y conclusiones. Muchas gracias. Gracias, es un placer estar aquí. Mis reflexiones, mis observaciones y mi pronóstico es que será que desde el punto de vista estratégico, político y de formulación de políticas, será experto. La epidemia sigue causando sufrimiento humano enorme, pero ha dado, por otra parte, una oportunidad única para un diálogo sostenible sobre la política de la biodiversidad. Hay ciertos casos que apuntan al IDS, y ya Andreas lo dijo, ha habido muchas deliberaciones debido a las distintas opciones. En mi opinión, el resultado es que hemos avanzado mucho en este periodo, y hay muchas posibilidades que existen sobre cómo seguir. En mi opinión, uno de los obstáculos más grandes ha sido que hemos puesto el carro delante de los bueyes. Tenemos que lograr, nunca logramos un consenso de qué es lo que estamos tratando de mejorar. Necesitamos más claridad sobre los temas que queremos lograr. Afortunadamente,
Y creo que ya se aclaró esto, debido a que ha habido muchas deliberaciones y análisis. La situación ha sido invertida. No sé si fue intencional, pero el resultado, por lo menos desde mi perspectiva, mm, necesitamos claridad y reconocimiento de qué es lo necesario. Hemos deshecho el nudo del IDS, por lo menos en cierta medida. Si miramos los resultados preliminares, las distintas reuniones de zonas, se hablaron de sobre muchos temas, terminología, objetivos relacionados. Por ejemplo, los beneficios derivados del IDS deben de compartirse más equitativamente. Otro ejemplo, de participación de beneficios debe de compartirse con los custodios, y el ejercicio para determinar el estado deseado, la situación deseada. ¿Y ahora qué? Pues desde la perspectiva de la formulación de políticas, el próximo paso sería ver cómo podemos cumplir mejor los objetivos de política. Y en esa etapa estamos ahora. Es la etapa más difícil de la formulación de políticas y más conduciva a resultados. Aquí debemos de centrar nuestros esfuerzos. También habrá seguramente más cosas que decir al final de esta sesión. Una palabra sobre la divergencia. La tendencia sobre el consenso es centrarnos en la convergencia, pero esto ignora las realidades. Y en segundo lugar, también puede servir de desincentivo en ese sentido. Entonces, ¿qué hacen? Pues no dicen nada, se quedan en silencio y esperan que todo esto pase. Algunos que quieren avanzar, esto podría parecer el estado ideal, pero no estoy de acuerdo. Los interesados, los grupos de interesados quieren llegar al punto de implementación. El convenio de Estocolmo, el protocolo de Nagoya y hasta cierto punto el protocolo de Nagoya, el convenio de Basilea, todos apuntan en este sentido. Sé que lo que está en juego es muy importante, nunca lo negaría, pero quiero recordarles que no estamos negociando un instrumento nuevo en estos momentos, simplemente se trata de continuar, celebrar deliberaciones colegiales. Sé que nuestros negociadores están muy ansiosos por llegar a lo que quieren, a lo que ellos deben llegar, pero esto de momento no es así. Ahora creo que le voy a dar la palabra al doctor Oldman, hacerle varias preguntas. Desde su perspectiva, ¿qué se necesitaría desde el punto de la INSDC? ¿Qué se necesitaría para que esto fuera viable? ¿Tendría sentido o tendría que ser algo muy diferente? ¿Qué cambios serían necesarios al sistema para que fuera realmente multilateral? Muchas gracias. Reflexionando sobre el tema, creo que debemos pensar más firmemente sobre el seguimiento y rastreo. eh, de alguna parte esto se perdió, había un grupo de contacto al respecto, pero se trata de, primeramente, implementar la transparencia en la presentación de informes sobre los orígenes, y me parece que esto es muy viable. Mucho de esto ya existe en la INDSC y otras bases de datos conexas. En segundo lugar, el segundo enfoque al seguimiento y rastreo sería el rastreo desde el punto de recolección y seguir la cadena de valores hasta los productos que van al mercado. Esto me parece, yo le llamaría seguimiento y rastreo duro.
existe la idea al respecto de que es posible, quizá con las tecnologías de encriptación, podría mantenerse la secuencia digital hasta llegar a la investigación y desarrollo, presentación de patentes y llegar al mercado. O sea, podríamos crear algo más coherente, tomar las moléculas desde la fuente, recursos genéticos, y llegar hasta la parte en que se llega a la participación de los beneficios. Esta idea viene de que el sistema de patentes es un sistema mundial de información y ahí se puede lograr el seguimiento y rastreo en gran medida, y el contacto de una polimerasa que se presentó del parque de Yellowstone, la reacción en cadena primaria al ADN. Esto fue un activo. Se presentó una patente sobre este activo y pudieron enjuiciar otras compañías por haber violado los derechos de propiedad intelectual. Entonces, es posible sí hacer un seguimiento y rastreo duros. Las partes en este sentido pueden estar en una situación muy diferente. Las partes en estas deliberaciones pueden considerarse activos o genomas, distintos organismos, hay distinciones, pero si estos activos tienen valor económico real, es casi totalmente desconocido. Y es una situación muy diferente de algo que está patentado, en donde se conocen las secuencias o los compuestos y si tienen algún valor. Todo lo que se tiene que hacer es mantener la vista en estos compuestos y cómo se van a hacer en contraste con una de las partes que quizá deba de mantenerse la atención en ellos. Eso no parece tener mucho sentido económico. Es posible lograr el seguimiento y rastreo. Miembros de mi equipo podemos hacer eso, pero hay cosas que son muy costosas en relación con los beneficios que pueden generar o las alternativas. Así que quizá sea posible hacerlo, pero no sé si tenga mucho sentido. Si volvemos a la primera parte, la transparencia, la información sobre la información digital de secuencias, que actualmente no estamos recibiendo el panorama completo sobre lo que pueden hacer las bases de datos existentes. Hay limitaciones de tiempo y otras limitaciones y hay dificultades y complejidades en todo esto. En la práctica, estas bases de datos pueden contener una gran cantidad de información sobre la muestra biológica. Es útil. Una muestra puede ser el centro de la telaraña que nos puede llevar en muchos sentidos sobre las secuencias de información sobre los experimentos y todo tipo de información en términos de datos. La información sobre la muestra en sí, por ejemplo, la condición, es información crítica que permite lograr la cadena de valor que se busca. En el caso del INDSC, hay distintas bases de datos, distintos conjuntos
en donde hay metadatos sobre muestras biológicas que se han tomado sobre la base de datos de los bioproyectos, los experimentos que se realizan en relación con la muestra y las secuencias para las condiciones, eh, las colecciones de museos han existido durante mucho tiempo, donde existe la posibilidad de ver los especímenes, los catálogos y puedan verse en otras partes. Hay una controversia sobre estos desarrollos. También hemos visto iniciativas, ya se han hablado sobre la metadatos de secuencia, las etiquetas bioculturales. Mi opinión es que no estamos listos de momento. Cuando en la práctica los componentes iniciales necesarios sería un trabajo adicional para entender las limitaciones de las distintas partes de los sistemas y qué mejoras se podrían hacer. Hay que hacer estas observaciones. Sería Creo que útil sería para útil aquellos si los que que no están inconscientemente están pensando en pensando el cómo seguimiento y se rastreo puede hacer duro. retroceder un Vuelvo a poco al esto rastreo y poco. seguimiento, creo Al al mismo mismo tiempo, tiempo sería que útil podría ser si útil que los los que prestadores de proporcionan bases de la datos base de datos brindaran mayor pudieran dar información información sobre la más gama de completa servicios que ya existen. sobre lo que existe. Otros han aducido que en lugar de convertir moléculas en un producto, una manera más eficiente sería ver qué se puede generar como beneficio acerca de una serie de elementos de manera proporcionada. Habría un sistema de aranceles que se basaría en el reconocimiento de que la biodiversidad no es gratuita. El gobierno del Reino Unido ha examinado la cuestión de la biodiversidad y las sociedades humanas. La sociedad humana tiende a considerarlo como un elemento gratuito, cuando lo que se necesita es reconocer y volver a la biodiversidad como parte de las normativas. Yo creo que habría que establecer algo relacionado con la proporcionalidad para hablar de la biodiversidad. Con esto, entonces, quiero devolverle o pasar el micrófono a mi colega y amiga Margot Bagley. Tengo algunas preguntas para Margot. A partir de la labor que ha llevado a cabo sobre la IDS en diferentes instrumentos, como el mundo de la propiedad intelectual, ¿piensa usted que un enfoque sectorial sería práctico o una especie de... o que se necesita acaso una solución de carácter global? Y se podrían lograr avances en estos ámbitos normativos a través del convenio. ¿Qué se podría hacer al respecto? Marco, por favor. Muchas gracias. Gracias a la iniciativa ABS por haber organizado y convocado este diálogo tan útil. Creo que un enfoque sectoral en materia de IDS sería comprensible teniendo en cuenta las negociaciones que están teniendo lugar en diferentes foros de la ONU como este, por ejemplo. Pero también, a mi juicio, ese enfoque también podría ser un poco perjudicial si pensamos en las dificultades que se plantean en materia de biodiversidad. Abarcan sectores como la vida marina, la vida vegetal, la vida animal, incluida la cuestión de la agricultura y la alimentación. Todos estos aspectos se ven amenazados. La IDS, o entonces, además, la IDS, además de todos estos sectores, se utiliza en gran medida con una amplia variedad de motivos para fines científicos, terapéuticos, cosméticos, comerciales, producción de alimentos
y la IDS está almacenada en muchos casos en las mismas bases de datos. De modo que crear soluciones con un criterio sectorial parece ineficiente y probablemente demore el tipo de avances que se necesitan para poder lograr los niveles de participación en los beneficios que podrían contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad y, e impulsar el desarrollo sostenible. Se necesita una solución global ante un problema global. Ahora, en cuanto a la propiedad intelectual, la noción de que el sistema de patentes podría ser parte crucial del sistema de rastreo y seguimiento para la participación en los beneficios, que sin duda podría, existe este criterio, pero hay importantes limitaciones en cuanto a la utilidad del sistema de patentes para lograr estos avances. Para expandirme un poco respecto de lo que Paul señaló de manera elocuente, cualquier sistema de rastreo y seguimiento, en cierto modo, dejaría de lado a los usuarios. Por ejemplo, no recogería a los que se ocupa, los usos que figuran en bases de datos privadas, pero también es probable que esto abrume la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales y los gobiernos para investigar cualquier uso visible y rastreable en cuanto a la investigación, si podría tener resultados en un producto comercialmente valioso. No se puede basar simplemente en las patentes que revelan secuencias para evaluar el éxito comercial. Hay muchas patentes que se han emitido sobre invenciones que nunca han tenido éxito comercial. Y como vemos en el ámbito farmacéutico, por ejemplo, conectar las patentes con productos finales a menudo suele ser algo más que una noción. Hay muchos usos de la IDS que no van a terminar en patentes y ello por diferentes motivos. Entre ellos, a veces los beneficios superiores que tiene la protección del secreto comercial para cierto tipo de invenciones biotecnológicas, límites en cuanto a los temas que pueden ser objeto de patente en algunos países, e incluso el hecho de que en algunos casos no resulta fácil detectar la infracción en algunas patentes, lo que hace que la protección sea menos conveniente. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una variedad de enzimas que se utilizan para ciertos productos por los investigadores y para cierto tipo de mutaciones resultaría difícil, para no decir imposible, detectar si una invención patentada con una enzima, para una enzima ha sido utilizada, porque hay casos en los que se produce de manera natural. Además, en algunos casos, el investigador puede lograr a través de la investigación una secuencia similar en otro organismo para el cual no se requeriría la participación en los beneficios y entonces se podría modificar el uso del origen en una solicitud de patente. Hay un dicho que señala que la ley va por detrás de la tecnología. Cuando los gobiernos entonces tratan de legislar sobre recursos genéticos, conocimientos tradicionales y de ese, a medida que la tecnología va avanzando, los investigadores no van a necesitar entonces ninguna secuencia de recursos genéticos, sino que van a diseñar estas secuencias desde cero cuando se comprenda un poco más la cuestión. También he estado leyendo acerca de programas de inteligencia artificial, estoy seguro de que muchos lo han hecho, que ha predicho la estructura de miles de proteínas. Este programa, en cierto sentido, puede predecir las características de una proteína y se va a utilizar no solamente en la medicina personalizada, sino también para generar cultivos y desarrollar enzimas. Y hay otras novedades en materia de inteligencia artificial que van más rápido que los esfuerzos jurídicos destinados a caracterizar y frenar el acceso y la utilización. Pero estos avances tecnológicos, en última instancia, resultan posibles debido al acceso originario y uso de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales, por lo que se necesita de todos modos la participación en los beneficios a través de un sistema que funcione bien,
Creo que se me está terminando el tiempo. Le devuelvo la palabra a Tim para que le formule preguntas a Rachel, pero creo que el diálogo ha sido muy útil para esclarecer ámbitos en los que hay cada vez más convergencia y otros en los que hay constante preocupación. Paul se refirió, y Tim también creó, la posibilidad de enfoques graduales de carácter experimental que me parece que tienen mucho sentido, y también me parece muy prometedora la posibilidad de elaborar de manera eficaz y efectiva, o elaborar un mecanismo multilateral futuro que comience con el CDB y se pueda expandir para abordar la participación en los beneficios en todos los sectores, con bajos costos de transacción en cuanto a las licencias de productos comercializados, y generar también fondos para la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad, y también beneficios de carácter no monetarios para el desarrollo de la capacidad y la transferencia de tecnología. Espero sinceramente que se pueda llegar a eso. Y ahora sí, le devuelvo el micrófono a Tim y a Rachel. Muchas gracias, Margot. He anotado algunas preguntas para Rachel, naturalmente, así que vamos a pasar a usted con estas preguntas. Si las partes en el CBD pueden llegar a un acuerdo que funcione para todos los sectores, y si ese acuerdo involucra un componente internacional de participación en los beneficios, ¿le parece que esto funcionaría en el plano local? También, ¿puede un sistema global respaldar soluciones locales de buena calidad, que incluyan naturalmente a los IPLC y que facilite el uso sostenible y la biodiversidad? ¿Y cuáles son las consideraciones que habría que tener en cuenta para lograr este objetivo? Gracias. Gracias, Tim. Gracias a Margot y a Paul también por sus aportaciones. Como se dijo, la participación en los beneficios es el quid de la cuestión. Parece haber convergencia en cuanto a los objetivos básicos que se han descrito, pero no es necesario recordarles el carácter interconectado de estos objetivos, pero sí quiero subrayar que la IDS no es una solución mágica, y también que estas soluciones de participación en los beneficios hay que tenerlas en cuenta en el contexto de los ODS y el marco de biodiversidad post-2020. Necesitamos fondos para respaldar a las comunidades y para frenar la pérdida de biodiversidad. Sabemos que la crisis de la conservación no tiene que ver con el uso de IDS y recursos genéricos. Hay un problema de sonido. Aclara, intérprete, volvemos. La IDS puede contribuir a la conservación y, como se sabe, también se puede considerar como una oportunidad para pensar de manera innovadora. Más allá de la IDS, es necesario promover la conservación y frenar la emergencia de biodiversidad que afrontamos. Para mí son dos caras de la misma moneda, y creo que representan un cambio transformador y también puede ayudar a la solución global que fue descrita aquí. Hemos hablado de maneras diferentes acerca de la forma de la participación en los beneficios. Puede implicar medidas para garantizar que la capacidad se desarrolle de manera igualitaria en una comunidad más amplia, para permitir que los países del sur mundial participen de manera más pareja, para poder analizar esta cuestión, para tener acceso a la tecnología, tener capacidad de negociación para poder establecer acuerdos de investigación y poder establecer las condiciones y términos de investigación y desarrollo. Ha habido convergencia en cuanto a estas cuestiones a través del diálogo de las últimas semanas, pero también puede significar que podemos pensar en maneras en que la IS puede ayudarnos a resolver crisis sociales y ambientales que afrontamos. ¿Qué incentivos deberíamos establecer entonces para incentivar esta cuestión para que tenga resultados positivos? ¿Cómo se lo puede utilizar para respaldar las cuestiones que tanto necesitamos en materia de biodiversidad, y cómo se puede orientar para garantizar la seguridad alimentaria? Estos son elementos que hay que tener en cuenta y que fueron planteados en las conversaciones de las últimas semanas. Quiero ahora pasar a la cuestión de qué manera un sistema mundial puede respaldar la obtención de buenas soluciones locales para los
poblaciones indígenas y también lograr un uso sostenible. No es necesario recordar que los pueblos indígenas y comunidades locales son guardianes de la biodiversidad mundial y el conocimiento también que tienen en materia de la naturaleza están muy conectados con la conservación y la biodiversidad. Entonces, si canalizamos beneficios de la IDS a estas comunidades, no solo respaldamos el sustento, sino que respaldamos la conservación y el uso sostenible, algo que se ha reconocido cada vez más. Cómo lo tenemos que hacer es objeto de debate y creo que eso se va a abarcar próximamente. También hay que ver hasta qué punto el sector privado está comprometido a dedicar recursos financieros considerables. Me gusta la idea de la que han hablado algunos panelistas, empezar a ver algunos modelos prácticos que involucran a los partehabientes en el proceso y vincularlo también con los mecanismos existentes que existen desde hace décadas. No se trata de reinventar la rueda, sino de lograr soluciones que ya están presentes, como gestión comunitaria de los recursos, respaldo de los bosques comunitarios, fortalecer el reconocimiento de los derechos sobre tierras y recursos, respaldar a los sistemas que permitan respaldar a las comunidades indígenas para que puedan conservar sus tierras y sus aguas. Todo esto requiere apoyo y requiere dinero, y en un sentido más amplio habría que tener en cuenta que hay que respetar las prioridades locales. Hay que localizar las actividades en la medida de lo posible y reconocer la amplia gama de interlocutores que tienen que participar para respaldar los proyectos de conservación, incluidos los grupos locales, los organismos de conservación, los propietarios privados, y esto va mucho más allá del Estado. La gobernanza de esto requiere pensar de manera no tradicional algo que aún no se han hecho. Tenemos que pensar para el siglo XXI. Hay que tratar de garantizar que esto sea eficaz en el plano local. Tiene que ser democrático y que tenga bajos costos de transacción. No tengo tiempo para entrar en los detalles en cuanto a cómo podría ser un sistema multilateral, pero sí hay ejemplos que podemos utilizar a partir de contribuciones que permitan lograr estos objetivos. Por ejemplo, ¿qué podríamos aprender a partir del fondo establecido para la participación en beneficios en el Tratado para Compartir Recursos Genéticos para la Agricultura, que ya respalda a los agricultores de los países en desarrollo, o a partir de enfoques globales que han sido complicados y que no han llegado a las comunidades para lograr los objetivos de conservación? Es importante que tengamos en cuenta esos ejemplos. Se está distorsionando el sonido, aclara el intérprete. Para finalizar, entonces, es difícil compartir la IDS, pero me parece que es posible, totalmente posible, y creo que hay pasos tangibles que se pueden tomar, medidas que se pueden adoptar para poder producir una contribución realmente importante y demostrar que hay oportunidades para ello. Ahora voy a volver la palabra a Tim para compartir algunas reflexiones, algunas de unas cuestiones estratégicas y medidas que hay que adoptar para allanar el camino para poder avanzar en este tema tan difícil. Tim. Muchas gracias. Algunas observaciones adicionales. En el caso de la IDS, y también ocurren en las cuestiones multilaterales en general, tendemos a gravitar y en realidad el debate sobre la IDS está marchando en el mismo sentido. Hay muchos negociadores que tienen algunas dificultades con esto, pero me parece que habría que hablar de esto sobre un intercambio de opiniones sobre las posibilidades de modificar la situación. En otras palabras, no estoy sugiriendo que evitemos ciertos temas, sino que hablemos de vehículos para los cambios normativos. Creo que no hay que buscar una solución en la que nadie se beneficie ni se perjudique. La IDS, hemos escuchado a diferentes panelistas y hemos visto que la IDS requiere una serie de respuestas normativas, a menos a corto plazo.
Voy a tomar lo que dijo Margot. No me parece que no podamos lograr avances graduales a corto y mediano plazo. A medida que vamos buscando una solución global, estoy de acuerdo en que hay muchas oportunidades para seguir aprendiendo sobre el tema. Roma no se construyó en un día, sin duda, pero se la construyó. Y me parece que es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer entonces? Rachel habló de proyectos, proceder ahora con proyectos o trabajar a través de una serie de acciones voluntarias, pronto más que tarde. Todo esto requiere inversiones, pero es una gran oportunidad para correr un pequeño riesgo, un riesgo limitado para demostrar liderazgo y criterio innovador, aunque en última instancia no tenga el mayor de los éxitos. Paul creo que mencionó la necesidad de ir modelando distintas propuestas. Eso también sería sumamente útil. Soy renuente a hacer esto, no puedo hacerlo, que es mencionar el elefante que está presente en la sala. No deberíamos perder de vista que los Estados Unidos y otros partavientes están involucrados en el ecosistema de IDS. Es el principal financiador del acceso abierto global, que no debería ser financiado por los contribuyentes estadounidenses. A todos les interesa que el gobierno de los Estados Unidos participe en el debate. Estoy hablando por lo menos en un contexto informal. Es necesario seguir estudiando. Paul nos dijo que hay que tener en cuenta las posibilidades de las bases de datos existentes. Hay que ver qué es lo que es posible. La innovación, escuchamos de los panelistas que la palabra innovación la escuchamos varias veces y sin duda tenemos que ir en ese sentido. En efecto, este es el momento de presentar algunas nuevas opciones. Hay conflictos, complejidad, un cambio rápido, lo mismo pasa con la IDS. A menudo hay que trabajar con criterio que mire hacia el futuro. Hay que llevar a cabo un análisis. Es una técnica muy útil para mejorar la comprensión acerca del rumbo futuro. Estamos en eso, lo que tenemos que hacer es tratar de darle forma al futuro. Así que tener una capacidad de previsión es uno de los elementos. Mayores inversiones. No conozco los presupuestos para poder hablar acerca de la financiación de labores futuras, pero sé que siempre se pueden obtener nuevos recursos para patrocinar nuevas actividades, en especial en esta circunstancia del ejercicio normativo. Todos son conscientes de lo que está en juego y se puede conseguir el dinero para trabajar en eso. Pero no es solamente el dinero, me parece que también hay que seguir ejerciendo liderazgo. Hemos visto un genuino liderazgo en materia de IDS, algo que naturalmente no ocurrió en otros casos. La Secretaría, la iniciativa ABS, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, otros líderes, un liderazgo que ha sido necesario y constructivo. Pero no es tarde para que otros se sumen como participantes activos, más allá del resultado que deseen. Les puedo decir que mi experiencia en liderazgo es algo más que escuchar y elaborar un plan para el momento adecuado. Nos vendría bien, creo, si hubiese un liderazgo más activo de algunos sectores. Y también me refiero a esos partehabientes que han estado escuchando y han tenido una actitud pasiva. Es necesario que se pronuncien, necesitamos sus ideas, sus soluciones, su participación directa. Hay que salir de las sombras, proteger los intereses de todos y proteger lo que está en juego. Los necesitamos. En materia de consultas, por último, nos vendría muy bien tener consultas bilaterales y diálogos regionales y lamentablemente no se pueden hacer cara a cara, pero sabemos que no es lo mismo hacerlo en forma virtual, por más que lo hemos hecho.
Y así va a seguir. En cuanto a las consultas, es importante no solo hablar con los que piensan de una manera similar a nosotros. Hay que hablar entre las distintas partes, los distintos partehabientes, incluso los que tienen opiniones diferentes. Eso es particularmente importante en estas circunstancias. Un ejemplo podría ser convocar una amplia gama de representantes de la industria, expertos en materia de industria, para un debate en el mismo estilo de Chatham House. Con estas observaciones y sugerencias, le devuelvo la palabra al ABS. Andreas, gracias a Tim y a los otros panelistas por estas reflexiones tan útiles acerca de estos temas tan pertinentes como rastreo y seguimiento, transparencia, información, enfoques sectoriales y enfoques globales, necesidad de establecer un vínculo con el nivel local para la participación en los beneficios, la conservación, el uso sostenible. Naturalmente, Tim, tus reflexiones sobre cómo impulsar este proceso difícil en el plano global es muy útil. Ahora, quisiera darle la palabra a los copresidentes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, Basil von Habre y Andreas Struz, para sus observaciones y también algunas reflexiones o indicios acerca de la manera en que piensan llevar adelante este tema en los debates del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. Basil tiene la palabra. Muchas gracias, Andrea. ¿Se me escucha? Francis también está aquí. Yo voy a hacer algunas observaciones y él va a ir completando lo que yo tenga para decir. Ante todo, quiero darles las gracias por haber organizado esta reunión y dar las gracias también a los participantes. Quiero explicar algo. Se trata de una cuestión relativamente compleja, como todos sabemos, y a menudo queda en manos de un pequeño grupo de especialistas. Sin embargo, es un tema muy importante, un tema esencial. Lo que se está haciendo es, ustedes han venido ampliando muchísimo el número de personas que participan, que están informadas y que se involucran en estas deliberaciones. Esto es excelente. Lo que también significa es que, dado que tenemos ahora un poco más de tiempo por delante en los próximos meses, lo que me pregunto, teniendo eso en cuenta, es si podrían ustedes continuar con esta labor. Es también importante, y esto es válido para muchísimas cuestiones, es, si bien podemos tener diferentes posiciones respecto de la situación, diferentes opciones, diferentes criterios normativos, y eso es lo que nos permite tener éxito, creo que tendremos que acordar las cuestiones fácticas. Hay un creciente número de personas que se aunan respecto de estas cuestiones y también hay personas que tienen visiones diferentes y esto es problemático. He escuchado muy atentamente las deliberaciones, me complació muchísimo escuchar la presentación de Sujel acerca de las convergencias y también acerca de las cuestiones que tenemos que abordar. Algunos comentarios que me sorprendieron tanto en la presentación como en lo que dijeron los panelistas. ¿Cuánto tiempo tenemos ante nosotros? Y vuelvo a lo que dijo Margot Bagley, que se refirió a esta cuestión. ¿Qué podemos hacer en los próximos meses, menos de un año? Porque ese es el tiempo que tenemos ante nosotros. ¿Cuál es el espacio que tenemos y que se va a cerrar en ese momento? Otra cuestión acerca de la necesidad de continuar estudiando las distintas opciones. Creo que tendríamos que conversar esta cuestión al final del mes.
Quizás Baptiste pueda darnos un mandato para continuar esta labor, algo que sin duda es posible y puede ser beneficioso también. Tercero, Tim se refirió a la función de las personas que no están aquí, en particular los Estados Unidos. Mis conversaciones informales muestran grandes posibilidades de que esto ocurra, así que soy entusiasta y optimista en cuanto a la posibilidad de que si se los invita, participen con gusto en estas deliberaciones. En cuanto al pensamiento innovador, bien, sin duda necesitamos hacer esto, es importante. Si no cuestionamos lo establecido, si no buscamos soluciones nuevas, no nos vamos a poder adaptar a algo que está cambiando con mucha rapidez. Por último, unas palabras acerca de la dimensión financiera. Se ha hablado mucho de participación en los beneficios de manera monetaria y no monetaria. Creo que quizás haya ventajas en tener en cuenta el aspecto monetario dentro de un marco más amplio sobre movilización de recursos. Si algunos de ustedes han leído el proyecto 1 del GBF que estamos tratando de presentar, diferentes maneras de movilización de recursos y para que se tenga que contemplar la magnitud de esta cuestión. Y por último, quiero reiterar el valor del beneficio de estas deliberaciones. Francis y yo vamos a hacer todo lo posible para integrar esto en el proceso de integración. Estamos pasando ahora a estas deliberaciones que van a tener lugar. Esperamos que tengan lugar en un grupo de trabajo de composición abierta con grupos de contacto en una primera instancia en agosto y luego entre agosto y enero podremos continuar trabajando como preparación con la esperanza de que podamos reanudar las deliberaciones en personas en enero sobre el tema. Con esto completo mis observaciones. Francis. Gracias, Basil, y gracias por destacar algunos de estos puntos. Sí, quiero primero agradecer al equipo por continuar llevando a cabo estas reuniones sobre estos temas y creo que se ha dado información muy útil respecto a temas claves de convergencia. Todo esto es de mucha información y sí, son deliberaciones que debemos de tener sobre estos temas. Debo decir que se van a desarrollar productos, diversidad, y eso será resultado de SA y de la continuación de este tema y las conversaciones que ha habido. Dicho esto, creo que una de las cosas que me parece muy útil de aquí y que va muy bien con post 2020 del resumen y de ese puede resultar en beneficios monetarios y no monetarios. Si vemos el objetivo C del proyecto actual, proyecto 1, estamos hablando también de los beneficios monetarios y no monetarios posteriores, resultado del uso de los recursos genéticos. Es indudable. Ese es el vínculo que vemos en acceso directo, al IDS, y a fin de cuentas que dé algún resultado, sean beneficios monetarios y no monetarios entran en juego ahí.
Lo que fue interesante aquí es que el acceso abierto al IDS no significa uso comercial gratuito necesariamente, y esto necesita llevarse a la acción, como se hace a nivel internacional, y nos lleva también al tema del desarrollo de las capacidades. Mientras que la capacidad de los países sean diferentes sobre este tema, eh, siquiera para saber lo que es IDS y cómo hacerlo, eso continuará siendo problemático si estamos conscientes de que es un producto comercial que inicialmente era para investigación y desarrollo y después a la larga resulta otra cosa. Eso pone a un país ante otro. Y ahí es donde el desarrollo de las capacidades es muy importante, sobre todo para el IDS, para poder manejar un tema de manera profesional, sobre todo a nivel nacional. Aquí es donde hay un enorme reto, sobre todo para los PMAs y también para otros países. Quizá quieran hacer algo, pero no saben cómo lograr lo que quieren hacer, cómo se puede dar a entender mejor. Puede ser algo difícil, pero aquí estamos para eliminar estos obstáculos ideológicos. Cuando se mira post 2020, los beneficios monetarios y no monetarios están todos vinculados con el objetivo C, C1 y C2. Y si tienen tiempo, miren esto en cuanto se relaciona al distribución de beneficios. Y para concluir, debo decir que la IDS, como vamos a ver o como ya hemos visto, no se limita solo al desarrollo de la capacidad, sino hay otros aspectos. Pero, ¿qué pasa con la formulación de políticas? El desarrollo de las capacidades de que hablamos tiene que ajustarse dependiendo del grupo al que estemos mirando. Definitivamente, una de las cosas que yo he visto en el IDS, se necesitan abogados en algún momento porque hay muchas interpretaciones jurídicas. Para concluir, lo que han dicho los copresidentes del grupo, que cuando celebremos una reunión en algún momento en agosto, es que vamos a tener IDS en el temario y al escuchar las intervenciones de los delegados, podríamos o bien elaborar un documento no oficial y que se puede llevar a los grupos de contacto para sus deliberaciones o mismo dentro del grupo de contacto para animar estas deliberaciones. Así es como va a ser ese documento que provendrá del grupo de trabajo. Ese trabajo será el resultado de esa reunión sobre IDS y después se verá cómo se va a tratar, pero ese informe es el que en última instancia irá al comité del grupo de trabajo cuando se reanude. Así que es muy importante que durante el grupo de contacto se hable de los temas de convergencia y si pudiéramos tener la mayor cantidad de argumentos posibles durante el grupo de contacto, sería un gran paso adelante. Y para ver esas ideas y que se planteen para cuando
haya una reunión física, podamos continuar con esto. Eso es lo que quería decir. De nuevo agradezco a los co-presidentes por hacernos parte de este grupo. No somos exactamente los mismos que cuando empezamos, pero agradecemos a los organizadores. Gracias. Muchas gracias a los dos copresidentes. Gracias, Basil. Gracias, Francis, por sus aportaciones y por indicar algunos de los puntos claves de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora, pero tengo unos pocos anuncios que hacerles. La iniciativa de ABS está en el proceso de edición, de revisión para IDS. Uno es llevar el documento sobre IDS y medidas nacionales, cómo se está enfrentando las perspectivas, las limitaciones. Y el segundo documento es sobre la creación, eficiencia del CDT, el protocolo de Nagoya, los enfoques, documento preparado por Manuel Guzmila y otros autores. Los documentos estarán a disposición en el sitio web del grupo y estarán también en el depósito de los documentos. Espero que la semana próxima. Y también esto se anunciará en el boletín de noticias que publicamos. El boletín del ABS también encuentran el link, la liga para registrarse si no lo han hecho. Está en el sitio web del ABS. Cuando dejen la reunión, verán que hay 3 preguntas para la evaluación de la reunión. Agradeceríamos mucho que tomaran unos segundos para responder a estas preguntas que nos ayudarán para diseñar reuniones como esta de mejor manera. Había unas preguntas en el chat respecto a la disponibilidad del informe y el informe del diálogo mundial en distintos idiomas. Sí, desde luego vamos a traducir el informe y será disponible y se pondrá a disposición inicialmente en inglés antes del grupo de trabajo y lo más pronto posible después de eso en francés y español. La reunión de hoy se grabó y también estará disponible en nuestra página web. Estarán disponibles las grabaciones en los 3 idiomas. Con esto, agradezco a los anfitriones, los gobiernos de Noruega y de Sudáfrica, que han hecho que toda esta serie de trabajos de la iniciativa IDS es posible, comenzando con el primer diálogo global de Pretoria y todos los webinarios y reuniones posteriores con la Secretaría del CD y también en alianza con la Comisión de la Unión Africana. Mucho de nuestro trabajo ha recibido apoyo de ellos y de esta manera podremos continuar nuestros trabajos en los próximos meses. No puedo confirmarlo, pero confío en que podamos hacerlo.
hacerlo en persona Um, pronto. Thanks to all the participants Gracias and a todos los panelists for participantes y taking the time and panelistas por being in this meeting and habernos sharing dado their su experience tiempo as para estar en operative esta reunión, officers. para Thanks to compartir the colleagues from sus the CFO ideas. Secretariat and the co-chairs Gracias a for los colegas de la Secretaría y being a los always available copresidentes por for siempre estar providing disponibles advice and guidance para to darnos us in the asesoramiento preparatory y processes and the orientaciones en conceptual los work procesos on the different preparatorios o meetings, not trabajo only this dialogue. And conceptual, thanks also to my team, no solo para este diálogo, también gracias for a all mi the equipo organizational, por todo logistical and technical la work in organización, el this trabajo process logístico which y, we por have put supuesto, el into trabajo this. conceptual que han hecho para With esto. that, thanks from my side personally Gracias. also to you all, and I hope that the Les discussion will agradezco lead yo to a fruitful personalmente a todos ustedes DSI system which achieves the este goals trabajo which have been para este outlined by sistema the y in the para paper que for the podamos Sustainable lograr Working Group los objetivos que ya benefit sharing figuran on en the use nuestros of documentos DSI, y la participación de beneficios free de the open estos access usos, el without acceso hindering abierto, R&D and all that sin contributing perturbar to la investigación y conservation and desarrollo, y todo sustainability of esto biodiversity contribuyendo a la in this area. conservación y Thank sostenibilidad. you to all of you. Muchas gracias a Bye. todos ustedes y adiós.